Aventureros, a todas las personas que somos curiosas por naturaleza, siempre nos ha llamado la atención el mundo detectivesco, ya sea desde el punto de vista de las películas, de las novelas o directamente como una vocación, que yo creo que sobre todo es lo que vamos a ver en este trabajo. Hoy va a visitar Desafío Viajero un detective de verdad que nos va a hablar de su obra, que ahora comentaremos, pero vamos a hacer referencia a anécdotas de detectives, qué hay que hacer para ser un detective, con qué medios cuenta un detective hoy, qué pasa con el derecho a la intimidad respecto de lo que hacen los detectives y sobre todo, pues anécdotas de lo más interesantes. Seguro que todos tenemos ese morbillo, ¿no? De saber, oye, hay muchas infidelidades, ¿qué pasa con estos timos que hay a día de hoy con las redes sociales? Así que, aventureros, hoy nos podemos todos muy estilo Sherlock Holmes porque va a llegar a Desafío Viajero el detective David Blanco. Comenzamos. David, sé bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas, Luis. Pues nada, encantadísimo de que me invites a tu canal, que bueno, soy fan, es una maravilla. Y bueno, pues para mí es un honor que hayas contado conmigo para compartir este espacio-tiempo. Bueno, yo esto es algo que jamás he confesado, pero desde muy pequeño siempre me llamó mucho la atención el trabajo de detective, ¿no? Y yo quería ser detective, de verdad que cuando luego me hablaron también de los handicaps que luego tú me comentarás, pues de las esperas, ¿no? De esas guardias que os pegáis, eso me echaba un poco para atrás, pero vuestra vida de aventuras, de que cada día es una anécdota, es una curiosidad distinta, es una investigación diferente, me llamaba poderosamente la atención. Entonces, yo todos los libros que siempre pillaba por ahí de anécdotas, de curiosidades, de historias de detectives, me los devoraba. Y cómo no, historia de un detective, el libro que acabas de publicar. Bueno, David, primero de todo, ¿cómo te ha dado por escribir un libro desnudando un poco tu profesión y a ti mismo, contando no solo anécdotas que te han pasado en la vida real, sino dando reflexiones sobre tus experiencias de aplicación a la vida ordinaria de cada persona? Muy bien, bueno, pues nada, la verdad es que yo no esperaba que iba a acabar escribiendo libros, era algo que me ha venido sobrevenido. Es mi segundo libro, lo que pasa es que el primero es un volumen que escribí para la universidad, más bien, ¿no? Se llama Investigación Privada, Teoría y Práctica. O sea, el tono de escritura, porque además soy profesor de la universidad, pues es académico, científico, ¿no? Entonces es la primera vez que me enfrento a una obra en la que tengo que sacar mi alma, ¿no? De hecho, el título original de la obra era Alma y Olfato, ¿no? Bueno, pues el editor contactó conmigo, me dijo pues que necesitaba, ¿no?, la editorial, pues un libro que hablase sobre todo de la cara invisible del detective privado, ¿no? Todo lo que hay detrás del personaje, ¿no? Estaban especialmente interesados sobre todo pues en un libro que mostrase la sensibilidad en contra de lo que la gente tiene, del cliché del detective que la gente tiene, ¿no? Como un personaje rudo, insensible, ex policía, alcohólico, ¿no? Pues mostrar un poco la parte amable del detective o la parte, en definitiva, real, ¿no? Que somos seres humanos, somos personas de carne y hueso, que es verdad que estamos detrás de un cliché, ¿no? Estamos detrás de un mito. Entonces, pues la idea era mostrar de esa forma esa sensibilidad. Se iba a llamar efectivamente Reflexiones de un detective privado, alma y Ajá. olfato. Lo que pasa es que después, bueno, pues por cuestiones comerciales y porque además yo no ponía el foco en las historias, yo ponía el foco en las reflexiones, pero una vez llegado el manuscrito a la editorial, pues vieron que realmente pues eran historias que tenían pegada y que eran realmente interesantes cuando para nosotros es nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues decidieron cambiar en el último momento el nombre del libro y la verdad es que yo creo que ha sido un acierto desde el punto de vista que está causando mucho interés y a la gente le está gustando mucho. Y entonces, bueno, pues a mí
Para mí ha sido una auténtica crisis escribir, porque mi vida es muy intensa. Te puedes imaginar cómo es la vida de un detective privado, con un montón de casos, viajes, idas y venidas, también el trabajo en la universidad y compaginar todo eso también con 3 niños que tengo en este momento, ¿no? Madre mía. De modo que sacar hueco para escribir para mí ha sido una proeza, una proeza. Pero bueno, lo he hecho Estupendo, estupendo. y aquí está el resultado. Bueno, pues yo me lo he leído antes, te comentaba pues alguna cosa de tu libro, me ha encantado, pero bueno, sobre todo porque lo veo muy refrescante, ¿no? Porque al final son anécdotas, son curiosidades de tu día a día, ¿no? Pues imagino que cuentas algunos de los casos más curiosos y rocambolescos que has tenido, ¿no? Y que parece casi que estás viendo una película de suspense más que leyendo algo de la vida real, ¿no? Esto te muestra una vez más cómo esa realidad supera a la ficción. Claro, para ser detective uno nace como tal, es decir, es algo vocacional, o tú llegas a ser detective pues porque conocías a alguien, o bueno, o eras un fricazo como yo de Sherlock Holmes que basta con la tarjeta de visita en el bolsillo. ¿Esto de dónde nace? Bueno, pues mira, en mi caso no fue nada vocacional. Yo caí en esta profesión completamente de casualidad. Pero sí que es verdad que yo creo que si volviera a vivir, creo que me volvería a encontrar de nuevo con la profesión y volvería a ser detective. O sea, creo que está hecha, es una profesión que está hecha a mi medida, ¿no? Por muchas cosas que además cuento en el libro, ¿no? Sobre todo pues por la improvisación, la aventura, la libertad también que te da este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que casan mucho con mi personalidad. Pero es verdad que yo no he sido un gran lector de novela negra, por ejemplo, o no he visto muchas películas de detectives, de investigación. Soñaba de pequeño, me gustaba mucho descubrir acertijos y hacer de detective, pero jamás me planteé ni siquiera el ámbito policial ni investigativo, ¿no? Era algo que no estaba en mis planes. De hecho, en mis planes estaba más casi el tema de mis actuales hobbies, ¿no? Que es pues, la música, la creatividad y la comunicación, que el meterme en la sombra, ¿no? Y el esconderme en la sombra, ¿no? Yo creo que iba hacia algo más visible que invisible. Pero ¿qué pasa? Que la vida pues, me hizo conocer este trabajo. Yo siempre he tenido mucha creatividad y encontré contra todo pronóstico, en este trabajo un lugar donde poder explotar toda la creatividad, ¿no? ¿Cómo? Pues inventándote personajes, haciéndote pasar por alguien que no eres, diseñando falsas realidades, ¿no? Para conseguir los objetivos que quieres, que en este caso es la información, ¿no? O el testimonio de una persona o un archivo gráfico de interés para algún juicio, ¿no? Y entonces pues vi en este trabajo un sitio donde poder explotar la creatividad y así lo hice, ¿no? Entonces yo creo que es lo que me ha traído a este mundo. Vale, es decir, ni ex policía, ni alcohólico, ni fumas en pipa, ¿no? Ni vas con una lupa por todas partes. O sea, todo ese estereotipo lo quitamos, ¿no? Efectivamente, por lo menos en mi caso se puede decir que no es así. Estupendo. Claro, si hoy en día una persona dice, mira, me está encantando lo que estoy leyendo en el libro de David Blanco, ¿qué hay que hacer para ser detective? ¿Se requiere algún tipo de formación especial, alguna licencia? ¿Y cuáles son los pasos? Bueno, pues en España, por ejemplo, yo sé que a ti te escuchan de todas partes del mundo. En España es uno de los pocos países que la profesión está muy profesionalizada y muy regulada legalmente, ¿no? Aquí para ser detective lo primero que se necesita es hacer un curso universitario, son 1.800 horas. Ahora ya se hace junto con un grado en criminología o en ciencias de la seguridad. En definitiva, hay que estudiar en la universidad y después es la Dirección General de la Policía la que te habilita, ¿no? A través del Ministerio del Interior con un carnet profesional que es el que te permite hacer tu trabajo. Bueno, hay que cumplir una serie de requisitos legales y después pues estar sometido al control de las autoridades. La Policía Nacional es la que controla nuestro trabajo, lo regula, nos hace inspecciones y bueno, de algún modo vela porque nuestro trabajo se haga bien, ¿no? Se haga dentro de los márgenes que establece la ley. Vale, y ya en ese momento o te contrata una agencia de detectives, ¿no? O por cuenta propia puedes iniciar la actividad.
Correcto, hay varias maneras de emprender, quizá lo más extendido es ser un freelance, ¿no? Ser un profesional autónomo, y luego pues también puedes trabajar de dependiente, que es pues como asalariado de un despacho, o bien pues montar tu propio negocio, tu propia empresa. Digamos que Ujú. yo he pasado por los tres estadios, ¿no? He vivido, digamos, la escalada de la profesión, y es lo que cuento precisamente en el libro por fascículos, ¿no? Desde mi primer día de trabajo hasta el día de hoy, y cuento cómo el detective que empieza allá a finales de los años 90 no es el detective que soy hoy. En ese momento pues te preocupan el crecer profesionalmente, el crearte tu perfil profesional, el estar muy escondido, proteger mucho tu identidad, hacer las cosas muy discretamente y bueno, pues ser muy efectivo, muy eficiente. Y bueno, pues poco a poco ir creciendo, hasta pues ser el detective que soy hoy, que me puedo permitir el estar hoy contigo hablando a cara descubierta y poder dar a conocer tanto mi vida como mi profesión. Y bueno, yo creo que lo que hago pues es devolverle a la profesión pues todo lo bueno que me ha Ujú. dado en todo este tiempo. Claro, claro. Claro, yo, por ejemplo, cuando pienso en el trabajo de detective, ¿no? Y leyéndote, lo asimilo a veces a, bueno, yo entro en el parking, por ejemplo, de mi casa, tengo un guardia de seguridad por las noches y está, pues bueno, o dando vueltas o viendo películas o pues casi es raro que me encuentre al guardia de seguridad, pues o bien leyendo o sacándose una carrera o haciendo un máster o algo así, ¿no? Entonces me doy cuenta como tú nos relatas en tu obra como en los principios de tu actividad tenías que hacer muchas horas de espera, pues estás en la furgoneta, ¿no? En la parte de atrás esperando a ver si pillas lo que quieres encontrar, pero pueden pasar muchísimas horas estando tú ahí quieto sin hacer nada. Y decides hacer algo que me llama mucho la atención, que es leer. Y leer a los clásicos. Ahora nos contarás un poco esta afición que tenías, porque claro, yo me Sí. pregunto, bueno, si yo estoy leyendo que estoy sumergido tremendamente en la trama, ¿cómo hago para que tenga un ojo en la lectura y otro ojo controlando lo que tengo que encontrar? ¿No? O sea, cuéntanos un poco esto. Vale, pues mira, esta es precisamente yo creo que la primera habilidad que tiene que desarrollar un detective privado. Yo además lo cuento, mi primer día de trabajo fue horroroso. O sea, yo me esperaba que me iba a encontrar pues casi un muerto con tiza en el suelo, ¿no? Porque vienes de estudiar criminalística, balística, grafología, sociología de la desviación, vienes de estudiar asignaturas muy interesantes y de pronto te meten en una furgoneta al sol durante 18 horas ahí a esperar, ¿no? Hay una persona que ni siquiera salió, ¿no? Entonces, lo primero que te encuentras es la crisis de tener que enfrentarte a la soledad contigo mismo, porque normalmente nuestra mente es frenética, nuestros pensamientos van y vienen hacia muchos sitios y ahí pues de pronto tienes que estar 14 horas solo, ¿no? Entonces es lo más difícil y lo cuento en el libro porque fue para mí impactante, ¿no? El verme en ese momento así, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que yo soy una persona que tiene mucho mundo interior, ¿no? Soy creativo, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta componer. Entonces yo no podía estar parado tantas horas sin hacer nada. Bueno, aprendes a vivir dentro de ti mismo, aprendes a reflexionar, a plantearte las cosas, a gestionar un poco tus pensamientos, pero llegó un momento que, claro, ya no era suficiente, ya tenía que hacer algo. Me acuerdo que un compañero me dijo, madre mía, con la cantidad de horas que pasamos aquí, nos da tiempo a sacarnos 4 carreras. Y me hizo clic la cabeza y dije, pues fíjate que es verdad, ¿no? Que qué pena todas estas horas si las pudiéramos aprovechar en hacer algo positivo, ¿no? Que enriquezca y que nos haga crecer, ¿no? Me parecía ciertamente una pérdida de tiempo, ¿no? El estar de pronto todos los días 14 horas. Pero es lo que tú dices, en el momento en que cogía un libro, me inmiscuía en la tarea de leer y entonces se me nublaba todo lo demás y podía perder a la persona que estaba viendo salir, ¿no? Lo mismo pues dibujando o escribiendo, ¿no? Quedas ensimismado y entonces pues es un riesgo, no es posible, ¿no? No lo puedes hacer. Entonces empecé a desarrollar una técnica de trabajo que era subir y bajar la mirada cada 2 segundos, ¿no? Primero cada segundo, después cada 2, después cada 3 y fui estableciendo un patrón de mirada que me permitía
leer y al mismo tiempo vigilar, ¿no? Al final es una cuestión de concentración y de visión panorámica, porque el detective no solo tiene que estar pendiente de la puerta sobre la que va a salir la persona, sino tiene que estar pendiente también de lo que sucede alrededor por los factores de seguridad en la zona o porque puede haber algún elemento importante para la investigación que no se produce en la puerta donde estás vigilando, ¿no? Entonces tienes que tener como una visión periférica, una visión panorámica de lo que está sucediendo. Pues yo creo que logré establecer ese estado de plena atención en la que podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entrenamiento, o sea, esto no pasó el primer día ni las primeras semanas, esto fue cosa de años, ¿no? Y ya, pues en el momento en que conseguí hacer eso, pues yo creo que empezó la fase más intelectual de mi vida, porque empecé a leer primero los libros de mi profesión, pues Eugenio Vélez Troya, pues todos los clásicos de los detectives españoles de principios de siglo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a plantearme pues como algo más, ¿no? Y empecé pues a estudiar filosofía, empecé a intentar buscar explicación a las cosas cotidianas del día a día, pero más que nada porque encontraba paralelismos todo el tiempo con mi profesión. El conocer cómo funciona la conducta humana me permitía, pues, por ejemplo, prevenir ciertos acontecimientos o prever algunos movimientos de la gente en función de su perfil. En fin, empecé a adquirir conocimiento de ese tipo y me llevó pues, a leerme a los presocráticos, ¿no? Al final. O sea que estuve leyendo pues, filosofía y de todo, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a interesarme un poco más por el estudio científico y me matriculé en criminología. Yo la carrera de criminología me la he sacado prácticamente en el coche, ¿no? Estudiando pues prácticamente en el coche. Y bueno, pues de ahí ahora soy profesor de investigación científica precisamente. Ajá. O sea, eso bueno, pues aquí está la lección, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo, como sea, exactamente. Leyendo tu obra hay un asunto que yo desconocía totalmente, que es... ¿cualquier persona puede contratar a un detective porque sí? Y la respuesta, leyendo tu obra, es que no. Es decir, tiene que haber algún tipo de vínculo entre la persona que contrata al detective y el investigado, algún tipo de vínculo que justifique esa investigación. Es decir, porque a mí me dé la gana, pues yo no puedo contratar a un detective para que investigue al panadero de abajo de casa porque sí, ¿no? Y claro, esto me da mucho la atención porque constantemente en medios de comunicación vemos que un detective ha encontrado que si el hermano de la política de tal ha cometido algún tipo de corruptela, ¿no? Lo estamos viendo constantemente, sobre todo ese tipo de cuchilladas políticas que día a día nos encontramos. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿qué hay que hacer para contratar a un detective? ¿Hay que tener ese vínculo con el investigado? ¿No? ¿O cómo va esto? Pues es muy buena pregunta y de hecho disipa muchas dudas porque la gente ciertamente se piensa que somos mercenarios, que podemos estar a merced de cualquier tirano, ¿no? Que nos puede contratar pues para partirle las piernas a alguien o para cobrar una deuda expeditiva en la que esa persona después acabe por ahí debajo en un descampado, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Efectivamente, para poder investigar a alguien tiene que haber legitimidad, por lo menos con la legislación española, ¿no? Legitimidad pues quiere decir que lo que hagas sea lógico y esté plenamente justificado. Nosotros, bueno, yo he desarrollado precisamente un método que lo cuento en el primer libro que escribo, en el de Teoría y Práctica, un método para conocer si existe o no legitimidad en un encargo, ¿no? Yo lo que baso es en el triángulo de la legitimidad, la pirámide de la legitimidad, defendiendo o postulando porque hay que valorar tres conceptos. Lo primero, el vínculo, que haya un vínculo entre la persona que quiere investigar y el investigado. Un vínculo pues puede ser, por ejemplo, un contrato laboral o puede ser, por ejemplo, una deuda pendiente o un contrato de matrimonio, por ejemplo, en este caso, o una relación sentimental probada, ¿no? En fin, tiene que existir esa vinculación. No puedo investigar al vecino de arriba porque sí. Después tiene que haber un motivo lógico y justificado. Al primero que tienen que convencer es al detective. ¿Por qué? Porque el detective es garante de la legitimidad del encargo. Si pasa algo, la policía quien va a ir a llamar la atención o algo peor es al propio detective, que ha tenido que velar porque el encargo sea legal, sea legítimo, ¿no? Entonces, el motivo tiene que cuadrar.
Tiene que ser algo que tenga sentido. Yo no puedo aceptar un encargo porque una persona quiera investigar a su vecino a ver de dónde saca el dinero para comprarse el coche que se acaba de comprar, ¿no? Digamos que no tiene ninguna lógica. Lógica tiene pues cuando quiero despedir, por ejemplo, un trabajador sobre el que sospecho que me está engañando, ¿no? O, por ejemplo, pues quiero saber si me engaña a mi mujer, o quiero saber si mi hijo está jugueteando con sustancias o incluso algo peor. Eso es un motivo que es lógico, que está plenamente justificado, ¿no? Y luego otra cosa importante que para valorar y terminar de cerrar este triángulo es el medio. Es decir, la prueba de detectives tiene que ser idónea, proporcional y necesaria. Si hay otra manera de resolverlo, se le dice al cliente, oye, mira, esto es muy fácil, lo puedes hacer tú mismo así, porque tampoco podemos utilizar esta herramienta, como somos los detectives privados, pues para obtener vida y milagros de una persona excediéndonos del problema que motiva el encargo. Por ejemplo, si queremos contratar, si queremos localizar un domicilio o contactar con una persona para cobrarle una deuda, no tiene sentido que yo le entregue un informe de 3 semanas de investigación sobre esa persona, donde se ve con su mujer, con sus amantes, cenando, desayunando, comiendo. No es necesario. Digamos que se excede del motivo y del fin, que es al final cobrar una deuda y necesitas un domicilio, ¿no? Pues digamos que hay que buscar esa proporcionalidad también en el encargo. Y cerrando así estos 3 vértices, el contrato es plenamente legítimo. No sé si contesto a tu pregunta, Luis. Totalmente, totalmente, totalmente. Muy interesante. Además, me gusta porque has citado un término jurídico que jurisprudencialmente ya había sido determinado durante muchos años, ¿no? Que ahora sí que lo vemos en algunas leyes, que es ese triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Yo, como jurista, esto es algo que lo veo bastante en mi trabajo cuando tengo que investigar temas de posibles intromisiones por parte de las empresas en la intimidad del trabajador, ¿no? Pues ahora con todo esto del teletrabajo, del trabajo a distancia, oye, por ejemplo, el empresario me puede estar viendo desde la webcam sin que yo lo sepa. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Claro, yo me planteaba qué pasa con los límites que tenéis los detectives a la hora de, vamos a decir, espiar la intimidad de una persona, porque si yo, por ejemplo, contrato a un detective para saber si mi esposa me está siendo infiel, claro, yo quiero pruebas, ¿no? Yo quiero verlo con mis propios ojos y a lo mejor verla tomando un café con quien sospecho no es suficiente. Entonces me gustaría preguntarte por esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites y qué es lo que podéis llegar a hacer para encontrar este tipo de pruebas? Muy bien, bueno, pues nosotros tenemos los límites muy definidos, porque primero tenemos una ley que nos regula y nos controla, que es la Ley de Seguridad Privada, la 514. Por lo tanto, ahí prácticamente ya vamos a tener un esquema de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Pues donde se habla de la legitimidad, donde se habla de que hay que hacer un informe que tiene que quedar archivado, en fin, bueno, pues todo este tipo de cosas. Donde se habla también de que solo podemos trabajar con detectives que estén legalmente habilitados, que no podemos contratar a personas que no tengan la licencia, en fin, ahí ya hay una serie de límites que te van a guiar para hacer las cosas ya medianamente bien, ¿no? Luego tenemos, por otro lado, la Constitución. Está claro que no podemos vulnerar derechos fundamentales, seamos detectives o no lo seamos, ¿no? No podemos grabar dentro de un domicilio, por ejemplo, no podemos espiar la conversación de terceros para después difundirla, en fin, tenemos que trabajar, digamos, dentro de los márgenes constitucionales, ¿no? Eso yo creo que está claro. Luego tenemos también la Ley Orgánica de Protección de Datos, que también, de algún modo, nos está limitando también, nos está fiscalizando también la información que registramos, nos está diciendo que, oiga, usted es detective, sí, puede trabajar y puede recoger esa información, ¿no? Porque de hecho la agencia española se inclina hacia nuestra labor, o sea, es decir, nos autoriza, digamos, y entiende que el detective es de los pocos profesionales que no tiene que comunicar al investigado la recogida de sus datos por la propia naturaleza de su trabajo, ¿no? Pero sí que nos obliga a conservar y a proteger la información para que no se escape y que no salga a terceros. En fin, pues tenemos que trabajar conforme a lo que dice ahora ya el reglamento europeo, ¿no? de protección de datos. Y luego también los límites, la propia ética profesional de cada
profesional, ¿no? O sea, cuando una persona entra al despacho y te está pidiendo cosas raras, tú ya detectas también un poco por dónde pueden ir los tiros y también tienes que saber guiar y saber rechazar los encargos que te están pidiendo, ¿no? A veces nos piden que nos metamos en sitios donde ya sabes que es ilegal o que ya sabes que el fin que pretende el cliente no es legítimo o es dudoso. Entonces, bueno, eso un poco también nos hace pues echar el freno y decir, oye, vamos a evaluar un poquito mejor este problema porque no me voy a meter en la cueva del lobo, por ejemplo, o no me obligues a cometer un delito, ¿no? Si nosotros lo detectamos a tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo que puedo decirte. Vale, es decir, por ejemplo, claro, dices, no se puede grabar en domicilios. Ahora bien, desde la calle yo puedo grabar lo que ve en una ventana, por ejemplo. ¿Eso sí que Uh -huh. sería legal? Vale, bueno, ya son términos jurídicos que seguramente conocerás, pero claro, todo depende también de las expectativas de privacidad de la persona a la que estás investigando. Es Ajá. decir, si una persona se deja todas las persianas abiertas y se empieza a desnudar, si teniendo cortinas no las echa, digamos que sus expectativas de privacidad están comprometidas, no esperan no ser visto, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que se pueda ver desde la vía pública, sin esfuerzo, se puede utilizar. Ahora bien, lo que yo no puedo es vulnerar esas expectativas de privacidad. Es decir, si esa Vale. persona ya cierra para no ser visto y yo me cuelo con un zoom por ese huequecito que ha quedado entre Ajá. las Ajá. persianas, ahí ya sí que estamos teniendo un problema porque estoy vulnerando sus expectativas de privacidad. Está ahí, por eso siempre nos vamos a mover en investigación privada en una fina línea, ¿no? Entre lo Visto, visto, que es visto. permisible. Nada, queda claro. Bueno, yo creo que a todos los que tenemos cierta curiosidad, pues vamos por la calle, nos metemos o nos damos de bruces con la tienda del espía y dices, joder, yo quiero saber qué se vende y qué hay dentro, ¿no? Eh, por eso me llama la atención, ¿qué clase de instrumentos suele utilizar un detective en su día a día? ¿Con una simple cámara, con un buen zoom, sería suficiente? O no sé, cuéntanos un poco cuáles son vuestros instrumentos de trabajo. Vale, bueno, pues sin entrar Sí. en traicionar al gremio, ¿no? Porque obviamente trabajamos con técnicas que son secretas, pero hay algo que está prácticamente en Internet, ¿no? Las cámaras ocultas están ahí. Uno pone en Google cámara oculta y te aparecen pues cientos, miles, ¿no? En bolígrafos, esto mismo podría ser una cámara, en gafas, yo qué sé, pues en corbatas, todo lo que vemos en las tiendas efectivamente de estas del espía es susceptible de ser utilizado en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los malos también se lo saben. Los malos también Ujú. tienen Google, ¿no? Entonces también buscan y saben pues un poco que esos dispositivos están al alcance de cualquiera. Entonces eso nos obliga a agudizar un poco el ingenio. Nosotros en Gran Vía Detectives, en la agencia nuestra, lo que tenemos es un departamento de I+D que lo que hace es, utilizando esa tecnología, digamos que ensamblarla en elementos que no hayan sido publicados, ¿no? Que no hayan sido mostrados al público. Eso es lo que nos permite es aprovechar un poco la tecnología existente, que es bastante buena y hoy en día bastante económica, pero sin que las personas las detecten. Y, bueno, pues la verdad es que es una de las partes que a mí más me gustaron cuando empecé en esta profesión, cuando hablamos de la creatividad, ¿no? Porque uno dirá, ¿y cómo aplicar la creatividad en el mundo de los detectives, ¿no? Dentro de un coche? Bueno, pues esta es una de las maneras más claras. A mí siempre me ha gustado cacharrear y el montar cámaras ocultas. Bueno, pues hemos montado en 1.000 millones de sitios, ¿no? Y ahí pues hace que agudices el ingenio, tienes que saber pues un poco de electrónica, tienes que tener en cuenta pues el ángulo de visión, la luminosidad, la duración de la batería, el soporte de grabación, todo eso, hacerlo en un reducidísimo espacio y después pues meterlo en un sitio impensable, donde a nadie se pueda imaginar que pueda existir una cámara, ¿no? Y entonces, con el hándicap, como dices, de que no lo puedes hacer en los sitios que ya están publicados
en Internet, ¿no? En estas cosas. Exacto, exacto. Bueno, y tener una buena memoria, porque en historias de un detective, una de las cosas que nos cuentas es que prácticamente tú sin darte cuenta vas aprendiéndote la matrícula del taxi o del coche en el que andas metido, pues sin reflexionar demasiado, ¿no? Sin darle demasiadas Eso. vueltas al tema. Sí, eso yo creo que, claro, yo he sufrido una evolución que es la que cuento en el libro. Yo creo que lo bonito, está mal que yo lo diga, ¿no? Porque no quiero parecer presuntuoso, pero yo creo que el valor que tiene esta obra quizá es que he podido construir prácticamente una novela con mi vida, ¿no? Al final son las Ujú. historias que representan los distintos periodos de mi vida, pero al final es la novela de mi vida, ¿no? Desde mi primer día Ujú. hasta hoy, ¿no? Entonces, pues yo voy sufriendo crisis y voy sufriendo también una evolución profesional. Pero sí que es verdad que hubo un momento a lo largo de mi carrera, pues no sé, 4 o 5 años en los que era detective, bueno, digo 4 o 5 años, incluso más, era detective en todos los aspectos de mi vida. O sea, era más parecido a un agente de inteligencia o a alguien, era extremadamente reservado, extremadamente opaco, no le decía a nadie que era detective, no le contaba a mi familia siquiera si salía de viaje, si iba, si venía. Bueno, estaba muy metido en el personaje de detective, ¿no? Es verdad que tenía mucho en juego porque me había montado una agencia y estaba pues al frente de un negocio de pronto, ¿no? En el que tienes que ayudar a la gente y responder, ¿no? Entonces yo creo que eso me obligó pues a un Ujú. poco ponerme las pilas y a ser un auténtico profesional, ¿no? Y eso pues implicó muchas cosas, implicó muchos cambios en mi vida, la manera de gestionar. Yo dejé mis hobbies, dejé mis amigos, dejé de hacer cosas que me satisfacían por ser detective. Entonces, tenía yo creo que un exceso de concentración. Yo dormía 2 o 3 horas cada día y al día siguiente me metía otras 14 o 18 horas de espera, volvía a casa, me ponía con los informes, pim, 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 dormía y con 2 o 3 horas era suficiente. Me levantaba y a Ujú. correr otra vez, ¿no? Entonces vivía con esa hiperconcentración todo el tiempo, ¿no? Claro, llegó un momento que de pronto lo cuento en el libro, además como una anécdota que me sucede, pues que estaba tan sumamente hiperconcentrado que memorizaba las cosas que veía en la calle, me quedaba con las caras de todo el mundo, bueno, estaba hiper concentrado, ¿no? Recordaba cosas, pues, pero con todo detalle, a lo mejor de 5 o 6 años atrás, lo recordaba como si fuera ayer, o sea, tenía una hiperconcentración. Y me acuerdo, pues lo cuento del libro, ¿no? Pues que acabábamos de grabar un reportaje para la televisión y entonces, pues el cámara se vino conmigo y tal y me dijo, ostras, ya cuando nos bajamos del taxi, me dijo, ostras, que me he dejado la cartera dentro. Y le dije, ¿seguro? Sí, sí. Y le dije, pues tómate nota que la matrícula del taxi era 8546R. Y claro, él se quedó en shock, pero yo no lo hice adrede. Es que yo estaba acostumbrado, iba viendo números y los iba memorizando, veía caras y se me quedaban como en un archivo. O sea, yo creo que había desarrollado esa habilidad. Sí, sí. Impresionante, impresionante. No, la verdad es que llama muchísimo la atención de cómo la memoria a corto plazo, en tu caso, se activa de manera inconsciente. Me parece sobresaliente, ¿no? Bueno, Sí. a mí me gustaría que hablásemos un poco sobre los encargos que más están recibiendo a día de hoy, porque me imagino que, bueno, pues tradicionalmente, desde el punto de vista sobre todo de los estereotipos, ¿no? Pues imagino que un porcentaje alto será pues las infidelidades, la competencia desleal, imagino de un trabajador, pues si una mutua, ¿no? Está pagando una incapacidad temporal a un trabajador y este pues está jugando a tenis, ¿no? Pues ese tipo de cosas a lo mejor el común de los mortales lo vemos como pues algo clásico, ¿no? Pero claro, ahora tenemos un tema que son las redes sociales y en medios de comunicación cada vez más observamos pues que si el timador del Tinder, ¿no? Que si personas que se crean una identidad para atacar a pues mujeres sobre todo de una edad avanzada y poder sacarles el dinero. Esto es algo como que está más de moda. ¿Esto lo estáis viendo los detectives? Ujú, completamente, completamente. Claro, la sociedad evoluciona, ahora estamos pues en plena era de la comunicación,
Hemos pasado del plano físico al plano digital en muy poquito tiempo. Ya no solo como detective, sino como criminólogo, pues estamos viendo que hay un campo tremendo en todo el tema de ciberdelincuencia, por ejemplo, ¿no? Ahora también, pues con el tema de las criptomonedas, pues se están viendo nuevas tipologías de estafa y de fraude, ¿no? Y pues ha surgido el tema de las aplicaciones de citas. Ahora la gente ya no liga en la discoteca, ahora la gente liga a través de una aplicación de citas, ¿no? Entonces eso te expone, digamos, a riesgos que antes no teníamos. Antes esas cosas en nuestros tiempos no existían. Ibas a la discoteca, ibas viendo por ahí y si hacías match a una hora prudente también, ¿no? Porque ya al final de la noche ya daba igual, ¿no? Pero sí que es verdad que no existía este amor a la carta, ¿no? Que yo no lo critico, la verdad. O sea, creo que forma parte de la evolución y creo que está bien el que tú puedas un poco seleccionar las personas de tus preferencias y tal. Pero claro, eso no está exento de riesgos, ¿no? Entonces, ahí tienen cabida pues de todo. Acosadores, ciberdelincuentes, farsantes, mentirosos, incluso psicópatas, delincuentes, están ahí. Están ahí. Y además están ahí con una apariencia que no es esa. Tú puedes estar pensando que estás ligando con una mujer y de pronto lo que hay detrás es un tío con barba de 2 metros y que te está mandando fotografías constantemente y tú crees que es una chica y después lo que te hace es que te extorsiona, ¿no? Tú le mandas las tuyas y resulta que te secuestra la cuenta y te dice, oye, pues ahora o me das esto o todas estas fotos van a todos tus contactos. Es algo que nadie está exento de esas cosas, ¿no? Entonces, claro, obviamente además fue el servicio estrella durante la pandemia, nos llamaban constantemente. Todos los días recibíamos llamadas de alguien que había estado o que tenía miedo, nos contaba pues lo que había hecho y que podía suceder eso y tenía miedo o que ya le estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí la recomendación, ya hay delitos, ya la recomendación era que fuera la policía a comunicarlo. Nosotros, ¿dónde podemos trabajar mucho? Por ejemplo, en la prevención. A la mínima que sospechemos algo, no pasa nada porque nos llamen a los despachos de detectives, se hace un presupuesto y si no les cuadra, pues no se lleva a cabo y ya está. Pero sí que a lo mejor les podemos dar algunas recomendaciones que con eso pues se pueden sentir más seguros o a lo mejor incluso pueden desbaratar a la otra persona fácilmente, ¿no? Por ejemplo, pues pidiéndoles datos personales. Nosotros con un nombre y un apellido y una fecha de nacimiento podemos hacer muchísimas cosas. Podemos por lo menos confirmar si la persona es real o no. Ese primer filtro no es caro. Ese primer filtro lo puede hacer una persona, llamar a un despacho de detectives. Oye, mira, simplemente no quiero que me des datos, no quiero, por esto que hemos hablado de la legitimidad, pero simplemente quiero saber si es una persona real o no. Eso se puede hacer y eso lo hacemos muy a menudo. Y bueno, pues eso genera pues ya cierta confianza para dar el siguiente paso y continuar en el proceso. Vale. O sea que todos aquellos que intenten driblar la ley pidiendo esas fotos, ¿no? Y bueno, cometiendo estas ilegalidades que estás comentando, que sepan que los detectives también lo vigilan, ¿no? O sea que, y qué curioso, ¿no? Que esto durante la pandemia era uno de los servicios estrella que más llevabais a cabo. ¿Recordarías algún caso que te llamase la atención en este sentido, ¿no? De algún engaño a través de una aplicación de citas y que, bueno, pues exista, pues que al final imagino que la extorsión y el chantaje es la motivación por parte del delincuente, ¿no? Efectivamente, a ver, casi todos los casos al final eran eso, estaban centrados un poco en el interés económico, en extorsionar a la víctima para sacarle dinero. Lo que pasa es que en el proceso también aparecen tipologías más peligrosas, ¿no? Como casos de pedrastia, ¿no? Que también aparecieron algunos, ¿no? Nos llamaban muy preocupados porque, bueno, pues la clienta pensaba que estaba viviendo una relación maravillosa con la otra persona y veía que la otra persona estaba más pendiente de la hija de la clienta, ¿no? Se ha dado, y no pocas veces, personas que utilizan, digamos, también esta plataforma para acceder a sus verdaderos intereses, que a veces pues, son los menores o son cosas más graves, ¿no? Y bueno, pues eso, por eso digo que no es
no es baladí, o sea, no es una cosa menor, es algo que es muy grave. Una cosa es que te intenten sacar 100 o 200 euros y otra cosa es que lo que quieran es aprovecharse de ti para acceder, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Eso es lo más grave. Claro, casi todos esos casos, obviamente, cuando hay indicios de que puede haber algo delictivo, nosotros tenemos que comunicarlos inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Actuamos un poco de primera barrera, ¿no? ante esas cosas. Claro, yo tengo alguien de mi círculo que ha tenido pues un caso semejante a estos que estás contando, ¿no? Pues como su madre pues ha sufrido un timo de estos, ¿no? Pues una persona mayor que ha contactado con alguien por internet, pues bueno, que le ha vendido la moto, que le ha comido la cabeza y tal, y que pues le está sustrayendo cantidades muy sustanciales de dinero porque ahora me tengo que operar, porque ahora tengo no sé qué gasto, que ahora lo necesito, no sé qué, y la bola se va haciendo gigantesca con el problema pues de que la mujer no acepta que esta situación se esté dando con el ánimo de engañarla, lo ven todos menos ella, y claro, no pueden hacer nada porque ella lo está dando voluntariamente, ¿no? Que parece que es el problema, cómo demostrar que hay un engaño, ¿no? Creo que eso será algo complejo de poder demostrar, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, claro, a ver, estos temas no son fáciles. No son fáciles porque además entran en juego las emociones. La persona Claro. que está viviendo esa experiencia la quiere vivir con amor. Realmente piensan que están enamorados, ¿no? Y ahí está el problema. Yo, de hecho, además lo cuento en el libro, es muy gracioso porque cuando estas cosas pasaban, yo empezaba a trabajar en la universidad como profesor de investigación en criminología y claro, entendí que el amor puede llegar a ser un factor criminógeno. O sea, es decir, utilizar el amor, hacer creer a la otra persona que está enamorada y que tú lo estás también, para salirte con la suya, para robarle, para estafarle. Al final, pues como la persuasión coercitiva que se da en el ámbito de las sectas, ¿no? Pues con el amor se puede hacer también, ¿no? Hay gente que es experta. Los estafadores del amor, que cuento un caso muy elaborado en el libro, que nos trajo de cabeza, es que son verdaderos profesionales, es que manejan muy bien las emociones, manipulan como nadie y realmente la otra persona se piensa que está viviendo una maravilla de experiencia, ¿no? Y entonces ahí es donde estriba el problema, que para esa persona no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí, Para sí, esa sí. persona no lo ve. Está claro. Bueno, en Historias de Detective, en cada capítulo encontramos uno de los casos de David, ¿no? Pues contado con pelos y señales, ¿no? Pero para que un poco el público se haga una idea de cómo es un caso que cuentas en tu libro, a mí me gustaría que a grandes rasgos nos contases alguno de ellos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención un trío amoroso que hay ahí de Raquel, Silvia y Marcos, ¿no? No sé si a grandes rasgos nos podrías contar qué es lo que pasó aquí, para que el público pueda ver cómo es uno de los casos que te pasan a ti, que esto es real y que lo Un poquito cuentas de en Historias spoiler. de Detective. Un poquito de spoiler, ¿no? Hacemos Un ahí un poquito poquito solo, un de tráiler. spoiler. Bueno, lo primero que hay que decir sobre todo es que todos los casos están cambiados, obviamente, los nombres, los sitios, los lugares, el sexo, para que nadie se pueda sentir reconocido. Cualquier Claro. parecido con la realidad es pura coincidencia, lo digo por si alguien dice, ah, coño, está contando mi caso. Podría ser o no podría ser, no tiene por qué, ¿no? De hecho, claro, son más de 2.000 investigaciones que llevo hechas a lo largo de mi vida. Los casos se repiten, las casuísticas son similares, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo. Entonces, bueno, en este episodio que comentas, es curioso porque, claro, la persona sospechaba, bueno, era una persona que estaba sufriendo determinado acoso. Acoso ya pasaba de lo digital también a lo físico, ¿no? Y entonces, pues, la pareja en sí vinieron a contratar los servicios para intentar arrojar luz sobre la persona que estaba haciendo esto, intentar identificar a la persona que estaba acosando a la chica en sí, ¿no? Claro, la persona cuando acosaba a la chica tenía que tener un motivo para hacerlo. Ella decía que el chico era infiel y que el chico pues que tenía una doble vida. Él perjuraba que no, obviamente, que no. Tanto es así que, mira, vamos a contratar a un detective privado que averigüe todo esto y salgamos de dudas, ¿no? Claro, es que nos contrató
a nosotros. Entonces, él se pensaba que no íbamos a sacar la verdad de esto porque no se imaginaba que pudiéramos llegar a averiguarlo. Pero al final lo que sucedía es que efectivamente esa persona estaba con la acosada, pero estaba también con la acosadora. Entonces, la acosadora efectivamente tenía un motivo para acosarla a ella, que era verdad todo lo que decía. Efectivamente, este chico estaba engañando a las dos, ¿no? Entonces, lo curioso es que, claro, cuando tenemos que entregar las pruebas a esta persona, se las tenemos que entregar en contra de lo que él esperaba encontrar, ¿no? Él esperaba que no íbamos a sacar nada y de pronto le decimos, mira, sí, es que tú estás con las dos, ¿no? Estás engañando a las dos personas. Entonces, bueno, pues es verdad que en el libro lo cuento, o sea, cuento toda la historia, ¿no? Como es desde el principio hasta el final, tiene más detalles, ¿no? Pero en definitiva, un poco, para no prolongar la entrevista, es un poco eso, ¿no? Que a veces nos contratan pensando que no lo vamos a sacar. Y oye, si has contratado a un detective, te tienes que exponer a la verdad, ¿no? Al final es nuestro trabajo y la verdad Claro. es una, ¿no? Y la verdad era que efectivamente, bueno, pues era él el culpable de todo este acoso. Bueno, pues este y muchos más aventureros lo tenéis aquí en Historias de un detective, la obra de David Blanco, Secretos de una vida anónima, que creo que me parece interesantísimo, no solo el subtítulo, sino todo el contenido del libro, que se lee muy rápido. Ya veis que no es un libro excesivamente largo y eso hace que genere ese dinamismo en la lectura que hace que quieras enseguida pasar a la página siguiente, ¿no? Así que enhorabuena, David, por Historias de un Gracias. detective. Y antes Gracias, de Luis. terminar, me gustaría hacerte una pregunta que es la que hago a todos los invitados al canal, que es, vamos a ver, a David Blanco le ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A qué 3 personajes metes en esa cena? Uf, qué curioso. Personajes históricos. Hombre, pues Ujú. si estamos hablando de detectives, está claro que me gustaría tener una charla con Sherlock Holmes, obviamente, sí, sí. Me gustaría tener una charla con él. Y luego me iría más cerca de nuestro país. Me iría a tener una charla con Enrique Catbeniu, que es un detective francés que escribió un libro a principios del siglo que se llama Detectivismo Práctico, en una época maravillosa, maravillosa en términos novelescos, ¿no? de España, ¿no? Donde los detectives privados se tenían que disfrazar y maquillar incluso para pasar desapercibidos. Y me gustaría tener una charla con él en esa cena y luego ya acercándonos más un poquito a la historia con el decano de los detectives de España, que es Eugenio Vélez Troya, que en paz descanse. Yo creo que ese trío de detectives pueden amenizarme una velada muy interesante. Bueno, no sé si a Sherlock Holmes como personaje histórico, pero seguro que a Sir Arthur Conan Doyle para que nos cuente un poco cómo Sí. se inventaba estas historias tan espectaculares, Bueno, ¿eh? sí, obviamente, sí. Bueno, pues nada, David, muchísimas gracias por haber estado en el canal Aventureros. Ahí lo tenéis, Historias de un detective. En todas las librerías os pongo el enlace de donde podéis conseguir el libro de David Blanco. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el domingo. Hasta la vista. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.